Hoy vamos a hablar de un tema que nos habla de las infradimensiones. En la ocasión anterior hablamos de qué eran las dimensiones, tratamos de ver desde otra perspectiva, que es toda esta serie de mundos físicos y psicológicos que hacen parte de lo que llamamos realidad. Pues bien, hoy vamos a enfocarnos en otro aspecto de las dimensiones que vamos a tocar en esta conferencia y a tratar de esclarecer. Vamos a hablar de cuáles son las dimensiones inferiores. Tal vez por la imagen que ustedes ven allí, recuerden y hagan referencia a esto que llaman los infiernos, las religiones de todo el mundo, de todos los confines y puntos geográficos del planeta, a lo largo de la historia. Todos los conocimientos espirituales y religiosos han hablado de una u de otra forma de esto que son unos mundos particulares que se describen con fuego, con oscuridad, con seres demoníacos, perversos, el mundo de la maldad y el mundo del sufrimiento. ¿Cómo es que religiones, doctrinas, enseñanzas que surgen en puntos muy diferentes del mundo hablaron de lo mismo, con diferentes términos, criaturas y realidades, pero de algo muy similar? A todos se les llamaron los infiernos. ¿Existen estos mundos? ¿Qué relación tienen con nuestra vida diaria? ¿Es algo que solamente existe después de la muerte? ¿Es algo reservado exclusivamente para pecadores, criminales? La semana pasada, en relación a lo que llamábamos las dimensiones, ¿se acuerdan que hablamos de las dimensiones? Decíamos que eran espacios o escenarios como este mundo que ocupamos con nuestro cuerpo físico, que están sujetos y condicionados por leyes y por eso hay gravedad y las cosas se comportan de la misma forma aquí o en el otro lugar del mundo, porque están regidas por las mismas leyes. Pero no solamente eran espacios o escenarios, sino también niveles de conciencia, ¿cierto? Porque nuestra experiencia no solamente es una experiencia espacial, sino es una experiencia que tenemos a través de los valores psicológicos, que pueden ser elevados o inferiores. Siendo estos niveles de conciencia cosas que condicionan nuestra visión de la realidad, es decir, no solamente estamos condicionados por el clima, por el ambiente, la atmósfera, el peso del cuerpo, que hacen parte de la experiencia, sino por los valores con los cuales interpretamos la realidad. Podemos movernos de un lugar a otro en este mundo y en nuestras dimensiones interiores también. Por lo tanto, existía una escala de valores inferiores a superiores, produciéndose la posibilidad de movernos de eso que llamamos de los cielos a los infiernos, de dimensiones superiores a inferiores. Los infiernos están relacionados con nuestros defectos de carácter, con un nivel inferior de percepción de la realidad. Y una conciencia que se encuentra en un nivel inferior puede sufrir por algo que no sufre otra que está en un nivel de ser superior, ¿cierto? Así que el infierno no necesariamente es una región destinada para criminales, delincuentes, degenerados, sino es una región de sufrimiento en la que nosotros podemos meternos según el estado psicológico que frecuentemos. Una persona tal vez, por ejemplo, que se relaciona y sufre por la opinión de los demás, esa persona sufre por algo que otra persona de otro nivel de conciencia puede no sufrir. Ambas están expuestas a las mismas circunstancias, pero una sufre y la otra no. Por lo tanto, el sabio experimenta la realidad de forma muy diferente que el ignorante o que aquel que se encuentra en niveles de ser o de conciencia inferior, porque se ubica en un nivel más elevado, porque ve la realidad de otra manera, desde otra perspectiva. Ahora bien, los mundos infiernos están relacionados con un aspecto característico, el sufrimiento. Sabemos cuál es el lugar que ocupa nuestra conciencia por esta característica. ¿Vivimos sufriendo? ¿Sufrimos en nuestro diario vivir? Tenemos que estar entreteniéndonos, tenemos que estar distraídos, tenemos que estar anestesiándonos. ¿Qué pasa si me quedo sin el móvil? ¿Qué pasa si no estoy viendo series? ¿Puedo soportar la vida o se me hace monótona, gris, difícil? ¿Puedo soportar mi propia mente? Eso quiere decir que
Si tengo que anestesiarme es porque algo anda mal, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué la mente se encuentra en un conflicto? Porque si el espíritu viene de las estrellas, de lo más elevado, si el espíritu hace parte de Dios, ¿cómo es que se precipita a estos mundos inferiores? ¿Cómo es que siendo niños vamos desarrollando defectos hasta el punto que nos encontramos llenos de defectos sin hacer ningún esfuerzo? Bastante difícil es quitarlos, pero desarrollarnos no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra conciencia desciende a las infradimensiones? Pues amigos, damas y señores, es necesario que recordemos que nos encontramos en un mundo que tiene un nivel inferior de conciencia. Esa es la realidad. Estamos en un mundo que está atrasado, primitivo, a nivel medieval en cuestiones de conciencia. Tal vez en tecnología ha avanzado y se puede hacer una comparación entre lo que era la realidad hace 1000 años, porque no teníamos neveras, lavadoras, no teníamos aires acondicionados, coches, carreteras pavimentadas, etcétera, aviones, y obviamente eso cambió las condiciones de vida en la dimensión exterior. Pero en el mundo interior seguimos siendo bárbaros y solo es cuestión de prender las noticias para ver el porcentaje que nos dejan ver de un mundo en guerra, un mundo donde todavía hay hambre, un mundo donde hay miseria y donde no hay solamente la miseria económica que vemos en los países de África o países que no están desarrollados, sino una miseria que alcanza a los países desarrollados, la falta de afecto, la depresión, la angustia, el vacío existencial de las personas. Pues bien, para vivir en un mundo de estos, para ser eficientes en este mundo, tenemos que adaptarnos a él, ¿verdad? Y para adaptarnos a este mundo desarrollamos sus valores, sus procedimientos, sus métodos. Para progresar en la economía tenemos que ser como este mundo nos exige, competitivos, violentos, etc. ¿Cierto? Así que debemos saber que a medida que nosotros desarrollamos los valores de este mundo, cuando nos identificamos con un yo, ya sea de la ira, de la envidia, de la codicia o de lo que sea, nuestra conciencia está atrapada en una infradimensión y está experimentando la realidad a partir de ese mundo inferior que se caracteriza por el sufrimiento. Tal vez no lo podamos ver, tal vez nos parezca una exageración decir que nuestra conciencia está en un nivel inferior, en un mundo infernal, pero esto es porque nos hemos acostumbrado a que así es la vida. Esto es como andar con una piedra en el zapato, llega un momento en que uno se acostumbra a ello. Esto es como cuando una persona tiene una enfermedad crónica, una persona tiene diabetes y se acostumbra a tener que inyectarse insulina. Ese mal se convirtió en parte de su vida cotidiana, ¿cierto? Así nosotros nos acostumbramos a vivir en estas reglas de juego, a estar deprimidos, a tener que ir a buscar un placer para evadir la vida, etc. Mientras nuestra conciencia se encuentre en una dimensión inferior, experimentaremos sufrimiento existencial, no aceptación, inconformidad, lucha por buscar algo siempre mejor, un destino que consideramos que va a cambiar nuestra existencia. Y debemos recordar que cuando niños la cuestión no era así, porque cuando éramos niños no teníamos los condicionamientos que hoy cerrando nuestra conciencia, ¿cierto? La propuesta con esta conferencia es que nosotros hagamos un examen de conciencia, nos preguntemos dónde se encuentra nuestra conciencia, cómo es mi diario vivir y cómo yo generalmente le echo la culpa a las circunstancias, a las personas con las que no me llevo bien, a que no tengo lo que yo quisiera tener o a muchas cosas del mundo exterior. Le echo la culpa de mis estados de sufrimiento que en realidad tienen su sede en mi mundo interior. La propuesta de esta enseñanza es emprender un viaje sin retorno por esa escalera que nombramos en la conferencia anterior, que conecta una dimensión inferior con una dimensión intermedia y una dimensión superior. Un viaje que es largo y minucioso, como lo es el crecimiento de una planta. Cuando ustedes ven crecer una planta, no se dan cuenta de su crecimiento, porque es paulatino, pero constante, no se detiene, día tras día, ¿cierto? Ahora,
hay que hacerse una seria pregunta: ¿estamos dispuestos a realizar este viaje sin retorno? Porque este viaje implica una gran cosa, y eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué las personas no realizan este viaje? ¿Por qué no es tan fácil? Porque al realizar este viaje debemos revalorizar aquellos valores que utilizamos para relacionarnos, para vivir, aquellos valores que hemos aprendido para adaptarnos a esta sociedad, por lo cual estamos en una dimensión inferior. ¿Y qué va a pasar si transformamos nuestros valores? ¿Qué va a pasar si transformamos nuestra visión de la vida, del sexo, de la felicidad, del amor? Que te quedas solo y que todo se te echa encima. Que nos vamos a convertir en criaturas de otro mundo. Los grandes sabios que han visitado nuestra humanidad, nos han traído, las personas que tienen una sabiduría elevada, se caracterizan por eso. Son criaturas de otro mundo. Ven la vida desde una dimensión superior. Se han salido de los patrones que en nuestra sociedad consideramos como superiores, y por lo tanto son personas a las cuales se les puede reprochar de tontos, de que no son competitivas, de que no tienen cosas interesantes que decir. Se les apedrea, se les burla, se les rechaza. ¿Estamos dispuestos a realizar ese viaje sin retorno? Eso ya lo vamos a ver en otra conferencia que se llama El Difícil Camino, que nos plantea estrategias para enfrentar ese viaje, para cruzar ese desierto, mientras nos convertimos en una criatura de otro mundo, con otros valores, que nos sintonizamos con los valores de una dimensión inferior. Prendan la televisión, vayan a un centro comercial, pregúntense en cuál de estos lugares, salgan a la calle, en cuál de estos lugares encuentran algo inspirador para su crecimiento interior. Hablen con cualquier persona, entren a un bar, escuchen qué dicen ahí y se van a dar cuenta que trágicamente es muy difícil encontrar una palabra memorable que toque el corazón y que nos lleve a una pequeña elevación. Por el contrario, pues vamos a encontrar todo lo opuesto. Ahora bien, ¿cómo vamos a realizar este viaje? Porque esa es la clave de esta enseñanza. En la conferencia anterior hablamos de las dimensiones, describimos tal, ahora sabemos que hay dimensiones inferiores. Nuestra conciencia se encuentra allí. Ahora lo que nos interesa saber es cómo escalar esos peldaños que nos llevan de un nivel inferior a superior, volviéndonos santos, actuando como creemos que deberíamos actuar. Porque si bien en la escuela, en la religión, nos hablan de valores, pórtate bien, sé bueno, haz buenas obras, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Todos podemos controlar nuestra conducta, pero al controlar nuestra conducta, en el fondo, seguimos siendo lo mismo, porque no hay un cambio trascendente, profundo. La verdadera virtud no se puede actuar ni fingir, porque la verdadera virtud es algo espontáneo, como la del niño. El niño no sabe que es humilde, el niño no sabe que es benévolo, porque es así, no es algo que él esté recreando, ¿cierto? Así que todos estos procedimientos, como ya lo veremos en otras conferencias, no sirven, hay que desecharlos y hay que comprender la base, la ciencia, la espina medular del autoconocimiento relacionada con lo que llamamos la expansión de la conciencia, que se basa en una herramienta básica, fundamental y muy simple que todos tenemos a nuestro alcance: el estado de atención consciente. Llevar nuestra atención para que nuestra conciencia tenga contacto con la manera como nosotros nos comportamos, para que podamos revalorizar nuestros pensamientos, emociones y conductas, para que nos hagamos conscientes de la manera como nosotros vivimos. ¿Por qué sucede que nosotros no somos conscientes de lo correcto, de lo incorrecto, de lo que hacemos o de lo que no hacemos? Acostumbramos a hacer algo porque nuestra sociedad es bueno y no lo hacemos porque es malo, ¿cierto? Por eso las personas preguntan: ¿es bueno hacer esto? ¿Es malo hacer aquello? ¿Es buena esta tendencia? ¿Es malo ver televisión? Porque una vez asocian una actividad a bueno o malo, ¿qué pasa? Nunca la vuelven a observar, ¿cierto?
es decir, que simplemente lo hacen sin cuestionar, sin observar, sin dirigir su conciencia. ¿Y qué pasa? Cuando los valores de la ética o de la sociedad cambian, pues cambia lo bueno y lo malo en la sociedad. Antiguamente era pecado mostrar las piernas y después salió la minifalda y la sociedad cambió y ya no es pecado, ¿verdad? Pero la gente nunca se cuestiona, nunca mira qué hay allí, por qué miramos eso, por qué deseamos, esto es amor, esto es felicidad, ¿qué es el placer? Son cosas que nunca observamos, porque nos interesa simplemente es vivir y no entender la vida, ¿cierto? Este tema de la atención, de la expansión de la conciencia, requiere que haya en nosotros filosofía. Recuerden que la filosofía es amor a la sabiduría, amor a entender la vida, amor a entender por qué pasan las cosas, amor y asombro por esa capacidad que nosotros tenemos de comprender. Pues bien, esta es nuestra herramienta principal para que nosotros emprendamos un viaje maravilloso, un viaje épico que de hecho está presente en todas las religiones, en todos los conocimientos filosóficos de todas las grandes culturas. Recordemos que dice en la religión cristiana o católica que antes de subir, Cristo tuvo que bajar a los infiernos antes de ascender al cielo. Recordemos cómo los griegos hablaban de Hércules que tuvo que ir y vencer a un montón de bestias y hacer un montón de trabajos para ganar su vuelta al Olimpo, porque para poder subir debemos limpiar nuestra conciencia y para eso tenemos que hacer un viaje por las infradimensiones y sacar de allí la sabiduría. Debemos hacer un viaje para revalorizar de una manera nueva todas nuestras conductas y para eso vamos a hacer un breve viaje por las 9 infradimensiones principales, empezando por la infradimensión de la pereza. Esto nos lleva a preguntarnos qué entendemos por pereza. Todos seguramente sabemos lo que es la pereza. Ese sentimiento de flojera, indisposición, mala voluntad para hacer alguna cosa. Pero aquí buscamos que ustedes dirijan la atención y conozcan lo que creen que ya conocen y observen los condicionamientos de su voluntad. Porque la pereza es algo muy variable, algo que se mueve. Y una misma actividad puede darnos pereza y en otro momento darnos entusiasmo. O sea que la pereza no es algo fijo, es algo que hay que observar. Imagínense, por ejemplo, que si vienen mis suegros, pues me va a dar mucho ánimo limpiar la casa para que ellos tengan una buena opinión de mí, ¿cierto? Pero si no vienen, me da pereza. En ambos casos, mi voluntad está condicionada porque yo no limpio por la acción de limpiar, sino por una promesa de placer o por una amenaza de dolor, porque no quiero sufrir la vergüenza ante mis suegros o una persona conocida, ¿verdad? Mientras nosotros no comprendamos que tenemos nuestra fuerza condicionada, porque si algo no nos promete placer, no tenemos fuerza para hacerlo, y si alguien no nos amenaza con una promesa de dolor, tampoco tenemos fuerza, vamos a sentir esa indisposición física y psicológica, esa modorra, que ojo, no es cansancio. La diferencia entre el cansancio y la pereza hay que observarla, porque el cansancio es algo biológico, es que mi cuerpo no tiene energía, mientras la pereza es algo psicológico y voy a sentir cansancio, pero no porque esté cansado. Puede una persona llegar y me dice, vámonos al cine, y ese estado de cansancio que yo tenía se me quitó y de pronto veo que mi cuerpo está enérgico y radiante. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esa energía? ¿Ah? Pues simplemente que mi voluntad estaba condicionada. Liberar la fuerza de la voluntad es algo grandioso, magnífico, que requiere de un entrenamiento especial, un entrenamiento interior. Y ojo, esa fuerza no solo hay que liberarla porque no solo la pereza es no tener fuerza para hacer, sino también es no tener fuerza para dejar de hacer, ¿cierto? Porque no me quiero levantar, pero en la noche no me quiero acostar. Eso también es pereza. Diríamos que las personas activas no son perezosas. Una persona hipertrabajadora decimos, ¿cómo es de diligente? Porque obviamente esta actitud es venerada en nuestra sociedad. Una persona productiva, ¿cierto?
pero esta persona tiene la voluntad condicionada, ya sea porque está ganando dinero, ya sea porque está buscando el éxito, ya sea porque está buscando que su empresa llegue a lo máximo. Esa persona está motivada por el placer. Quítele ese placer y entonces veremos que esa persona se va al desánimo. Es decir, ambas cosas son parte de la pereza, son ambas caras de una misma moneda. La voluntad está condicionada por el miedo y por el placer. Y ténganlo muy en cuenta, mientras vuestra voluntad esté condicionada por estas dos cosas, no son ustedes los que deciden lo que van a hacer. Cuando tenemos pereza nos volvemos incapaces para hacer lo que cualquier persona puede hacer. Cualquier persona puede llegar a ser un maestro con el piano, pero para eso tiene que todos los días dedicar un tiempo haciendo lo que cualquier persona puede hacer, cometiendo errores, metiendo los dedos en las teclas, ¿sí? Aprendiendo, pero no puede dejar de hacerlo un día. Pero ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a hacerlo y vemos que no nos sale bien, que a los 3 días no puedo tocar una sinfonía de Beethoven, me desanimo y lo abandono, porque no tengo la libertad de mi fuerza. Y este es el primer obstáculo para la obra interior, para hacer un trabajo de revolución y cambio, para darle continuidad a un estudio o a cualquier cosa que pueda elevarnos como seres humanos. Porque recordemos que todas estas enseñanzas se llevan a su realización en el campo práctico. Si yo simplemente escucho y esto no lo practico, pues es como cualquier teoría que se escucha y no se practica, no sirve para nada. Y si yo no tengo fuerza para tener continuidad, pues nunca voy a poder empezar. Cuando ustedes observan todas estas cosas y empiezan a entrenarse para liberar sus fuerzas, pues van a rescatar de ahí una maravillosa fuerza que muy pocos seres humanos tienen. Van a liberar la conciencia con disposición, capacidad, autonomía del placer y el dolor. Es decir, que si ustedes se ponen un proyecto, lo pueden empezar y terminar, así no les dé placer, pueden pasar por todos los trayectos de ese proyecto. Esta es la primera infradimensión. Nuestra conciencia, como ven, muchas veces está metida ahí, y por estar ahí no podemos tener libertad de acción. La segunda infradimensión es la infradimensión de la esfera de la lujuria, relacionada con nuestra energía creadora sexual, que está condicionada por el goce, por el placer. Un placer que vemos de dos tipos, sensual y sentimental. Porque nuestra energía creadora en nuestro cuerpo, la simiente, nos hace sensibles a experimentar placer. Placer físico, que es más intenso que cualquier otro placer, y placer sentimental, el que generalmente es más fuerte en las mujeres que miran al príncipe azul, les gusta toda esa sensación del sentimiento, el romanticismo, etc. Y sucede que tanto el placer sensual como el sentimental nos hace creer que eso es amor, porque es algo agradable, porque nos sentimos atraídos hacia esa experiencia. Pues bien, esto nos lleva a desarrollar la lujuria, a equivocarnos de lo que es el verdadero amor. Ya dedicaremos una conferencia entera a estudiar qué es la lujuria, cómo contamina nuestra mente con una serie de imágenes, valores, conceptos que no concuerdan con la realidad. Al vivir la sexualidad de esta manera, al enfocar nuestra vida de pareja con estos sentimientos, pues vamos a ir por un camino errado en el que buscamos muchas experiencias que, aunque parezca que están cerca del amor, lo único que nos lleva es a desarrollar la lujuria, una mente con fantasías que nos van a llevar a la frustración, que no se pueden realizar. Nos van a llevar a crear antivalores, como la infidelidad, la incapacidad de amar a nuestra pareja como es, con el cuerpo tal y como es, antivalores como la intolerancia, etc. Nos llevan a degenerarnos y nos llevan a volvernos incapaces de amar. Esta es la visión sexual de la gran mayoría de personas, y esto lo vamos a profundizar en otra conferencia. ¿Por qué? Para sacar nuestra conciencia de allí debemos hacer un trabajo profundo y minucioso. Si no sabemos hacer esto, no tenemos la preparación para una relación de pareja. Es como si ustedes quieren conducir un coche, lo obvio es que hagan una preparación en una escuela y les enseñen lo básico por lo menos para que no se estrellen.
Pues bien, aquí nadie nos enseña lo básico, ¿cierto? Vamos con todas nuestras fantasías, ilusiones, pensando que todo va a ser ser felices y comer perdices, y nos encontramos con algo muy diferente para lo que nadie nos ha preparado. El resultado no solamente es un hogar en campo de batalla, sino una familia destruida o una familia en conflicto, porque lo que la pareja es afecta a toda la relación familiar. Y el individuo se forma en la familia, es decir, esto es una crisis a nivel social, porque todo surge de la pareja, ¿cierto? Sacando nuestra conciencia de esta infradimensión, pues rescatamos los valores y principios del verdadero amor, que son muy diferentes y que nos van a permitir lograr aquello que se dice muy poéticamente en los matrimonios, que te hacen esas preguntas cuando está uno frente al altar y te dicen: en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en las buenas y en las malas. Pues bien, para poder hacer eso tenemos que tener un desarrollo, ¿cierto? Y vamos a poder hacer un sabio uso de nuestros recursos sexuales. Esta es la segunda infradimensión. La tercera es la infradimensión relacionada con las emociones inferiores. Para muchas personas puede resultar insólito hablar de todas estas experiencias de alegría, euforia, intensidad, que confundimos con felicidad, y asociarlas con una infradimensión, con una región de sufrimiento. Pues bien, ese es nuestro objetivo, comprender que todas estas emociones, como el entretenimiento, la psicodelia, la bohemia, el romanticismo, la diversión, el sensacionalismo que podemos ver en las noticias sensacionalistas, en estos programas de chisme y cotilleo, etcétera. Todas estas experiencias tienen una íntima relación con el dolor, con el sufrimiento emocional, y nos alejan de un verdadero estado de alegría y aceptación natural, sin fronteras. Es decir, poder estar emocionalmente equilibrado, pase lo que pase, lo cual es también parte de un entrenamiento. Pues bien, como nuestra conciencia está saturada por muchos sufrimientos, por muchos condicionamientos, la manera que tenemos de escapar de estos a través de las emociones inferiores que confundimos con alegría, gozo y felicidad. Y entonces debemos empezar a observar estas emociones para darnos cuenta que producen embriaguez, insensibilidad, dependencia y oscilación. Quiere decir que la embriaguez es el estado nublado de conciencia, un estado alterado de conciencia, ¿cierto? Cuando una persona se droga, se dice que está con un estado alterado de conciencia. Y ese estado alterado de conciencia produce insensibilidad, porque ¿cómo queda la persona después de haber tenido una experiencia muy intensa en relación con la vida cotidiana? Pues esa vida cotidiana se convierte en monotonía, en un estado gris, en un estado sin sentido. Y por eso surge la dependencia, la necesidad de frecuentar el móvil otra vez, de frecuentar el cotilleo otra vez, de escapar constantemente de la vida, porque estamos oscilando de unas emociones a otras. Esto lo vamos a ver en la ley del péndulo, ¿cierto? Trabajar estas emociones es conocer cómo funciona nuestra naturaleza emocional. No quiere decir que las emociones sean malas, no quiere decir que ver una película sea malo, pero debemos ver cuando estamos escapando de la realidad, ahogando un sufrimiento, y es porque no estamos emocionalmente equilibrados, ¿verdad? Y esto nos va a permitir sacar nuestra conciencia de allí, trabajar sobre nosotros mismos y rescatar estados como la ecuanimidad. ¿Sí saben qué es la ecuanimidad? Ecuánime es como la piedra, que ya haga frío o haga calor, se mantienen en un estado templado, uniforme. Es la misma alegría natural, una alegría que no depende de las circunstancias, ¿cierto? La sensibilidad, ¿qué es? La capacidad de percibir con asombro los detalles de la vida, los detalles de una planta, una conversación con una persona, la comida que estamos comiendo, ser sensibles.
Pues a medida que experimentamos tantas emociones nos volvemos insensibles y estamos comiendo mientras pensamos en otra cosa, esperando ir a ver a un amigo y siempre en una inconsciencia del momento presente. Disposición emocional está relacionado con la pereza, porque cuando no tenemos disposición emocional, pues no queremos hacer nada. Llega la despedida. Todavía queda un pedacito. Así que trabajando las emociones inferiores, trabajando los desequilibrios emocionales, logramos liberar nuestra conciencia de ese pendulismo, de esa dualidad emocional, de esa carga de intensidad y podemos vivir una vida simple y sencilla con un estado equilibrado. Hay que sacar de ahí la conciencia y pasar a otra infradimensión, los desequilibrios en la administración. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos seres llamados a administrar recursos. La vida es el contacto y la interacción con recursos, con capital. No solamente manejamos dinero, no solamente manejamos posesiones, también el tiempo es un recurso, la energía es un recurso. Escuchar a una persona implica invertir nuestro recurso, nuestro tiempo, nuestra atención es un recurso. La salud es un recurso maravilloso, de hecho. Sin salud no podemos hacer ninguna otra cosa. ¿Cómo administramos esta energía y estos recursos? Pues debemos saber que no sabemos administrarla porque desarrollamos dos tipos de yoes que hacen parte de esta infradimensión. Los primeros, los yoes tacaños, que retienen, que no permiten el fluir de los recursos. Si supiéramos que la tacañería nos lleva a la miseria, aprenderíamos a dejar fluir nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía. Hay que aprender a invertir, hay que no tener miedo a que nos haga falta, porque ese miedo nos hace retener y impide la circulación de todas las cosas, ¿verdad? Hay que aprender a dar con generosidad y veremos que todo circula. Pues bien, los yoes tacaños, por el contrario, pueden surgir por muchas razones que podemos descubrir al autoobservarnos, y estos yoes nos impiden invertir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía en las personas que tenemos cerca, en nuestra familia, en lo que tenemos que gastar económicamente. A veces no queremos gastar en las cosas cotidianas más esenciales, como en las cosas que tenemos que comprar para el aseo, e incluso somos tacaños con nosotros mismos, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que ver que todos estos yoes nos producen sufrimiento, porque obviamente hay sufrimiento en ver que ese recurso no vuelve, y entonces tenemos que retenerlo más y más se complica el proceso. Pues bien, estos yoes están relacionados con su extremo opuesto, porque una persona puede decir, oiga, sí tiene razón, yo soy muy tacaño, ahí en la mente. Pues bien, hay que ver que la mente tiene todos los estados y también es derrochadora, porque somos tacaños para unas cosas y somos derrochadoras para otras. Si no invertimos en cosas que no nos gustan, si no invertimos en las cosas de los niños, en los útiles escolares, en las cosas de aseo, pues es porque queremos gastárnoslo en algo que sí nos gusta. No escatimamos cuando queremos comprarnos algo que nos gusta, un traje, un utensilio, un electrodoméstico, algo de tecnología que salió, y entonces somos capaces incluso de poner nuestras cosas más preciadas allí. Y ahí es donde se generan todos los desequilibrios en la economía. Somos derrochadores con nuestro tiempo y nuestra energía, pues podemos llegar a pasar mucho tiempo sentados frente a la televisión y vaya a hacer uno 5 minutos de meditación, haga una oración antes de acostarse. No tenemos ese tiempo ni esa energía para nuestro progreso interior. Escuchamos las noticias 1 hora y si nuestra pareja quiere comentarnos algo de su día, no tenemos tiempo para ella y le reprochamos que estamos cansados. Ahí es donde tenemos que ver esta serie de yoes en nuestro diario vivir y los conflictos que producen, porque tacaños y derrochadores producen pobreza, ¿cierto? La pobreza no solamente es del que le falta lo necesario, sino el que tiene más de lo necesario, porque tener más de lo necesario también es ser pobre, porque es no darnos cuenta de que ya lo tenemos todo,
siempre vamos a querer acumular más. Trabajando estos yoes que despilfarran los recursos, que gastan lo que no es suyo, que se endeudan, ¿cierto? Porque gastamos hasta lo que no tenemos. Vamos a rescatar esto que se llama el equilibrio y la justicia, la sabia administración, ver cómo el río se lleva las aguas y cómo la lluvia las trae nuevamente a la cúspide de la montaña para que el ciclo funcione. Aprender a ir con abastecimiento como lo hace el pájaro, libre, volando por todo lado, viendo cómo las cosas llegan, lo necesario y lo justo. No lo escaso, lo justo, porque necesitamos eso, lo justo, ¿cierto? Esto nos permite comprender que hay leyes que hacen circular todas las cosas y que nosotros con maestría podemos ser dadivosos y generosos y dar a los demás, lo cual nos va a llevar, obviamente, a no contrastar a generar un contraste con la sociedad, porque si uno es generoso, pues eso parece que en la sociedad es al revés. ¿Sí me hago entender? Bueno, de aquí vamos a pasar a otra infradimensión que es los yoes violentos. La violencia, parte fundamental de esta sociedad, uno de los pilares de nuestra civilización moderna. Vemos en todo lado que hay competitividad, crítica, manipulación, odio, resentimiento. Todo esto es violencia. Vivimos en una sociedad esencialmente violenta. Hay violencia en el comercio, en la manera como nos venden las cosas. Hay violencia en los programas de televisión. Y aunque no lo creamos, idolatramos la violencia. Nos gustan los deportes violentos. Nos gustan las películas violentas. Creemos que los héroes más fuertes pues son los más violentos y los que pueden imponerse a los villanos por medio de la fuerza. Si vemos a un héroe que mata al malo, a ese no le llamamos asesino. El asesino es el malo que mata al bueno, ¿cierto? Pero ambos son asesinos, porque si una persona trata de solucionar las cosas de forma civilizada por medio del bien, es tonto, es inferior, ¿verdad? Y por eso vivimos en una sociedad esencialmente violenta, donde las guerras están ocurriendo en nuestras narices y nosotros somos insensibles ya a eso. A ver que hay personas que se están matando constantemente en otros países, que hay una amenaza nuclear que amenaza nuestra propia vida y seguimos trabajando, haciendo todas las cosas porque estamos acostumbrados a la violencia. Hay violencia en la indiferencia, hay violencia en los tratos de nuestra sociedad en general. En cada una de las esferas de la sociedad, en la religión, en la política, se rigen por medios violentos, la manera como se nos impone lo que debemos hacer en la educación. Y por eso es necesario que saquemos de ahí nuestra conciencia, que estudiemos la violencia. ¿Por qué somos dependientes de la violencia? Porque al estar en un nivel de ser inferior, al ser un mundo de escaso nivel de conciencia, la violencia es un mal necesario. ¿Qué pasaría si no hay ejércitos? ¿Qué pasaría si no hay policía? Sería un caos, más del que es ahora, ¿cierto? ¿Qué pasaría si no hay multas? Las multas no son un medio violento de educación, pero es que si no hay multas, la gente se pasa a los semáforos y hace lo que le da la gana, porque con violencia viene el temor, y acuérdense que hablábamos que nuestra voluntad responde al placer o al temor, no a lo sabio, no a lo consciente, porque estamos en un nivel primitivo de conciencia, ¿verdad? Por eso tenemos que convertirnos en seres de otro mundo. Es un gran desafío vivir en este mundo sin hacer uso de la violencia. Ese es un desafío que ustedes deben asumir. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero hay que ser creativo, ¿verdad? De la violencia, ¿qué se rescata? Respeto y la benevolencia. El respeto, señores, es la forma más elevada de amar, porque es permitir a otros seres ser lo que quieran ser. Es la forma como nos ama la naturaleza, porque la naturaleza respeta al ser humano aún como es y le da todos sus frutos, todo su oxígeno, renueva las aguas, y tenemos que aprender eso que se llama
el respeto, tan carente en nuestra sociedad. De ahí vamos a sacar ese maravilloso don que es el respeto y la benevolencia natural, ese sentimiento de hacer el bien por el bien mismo, no porque me van a premiar, no porque me van a poner una medalla, no porque me voy a hacer santo o me voy a ir al cielo, sino porque el bien tiene su atractivo por el bien mismo, ¿cierto? Otro desafío es sacar nuestra conciencia de esta sexta infradimensión que nos lleva al abuso del poder. Está parecida a la infradimensión anterior y nos invita a afrontar una característica de este mundo que son las condiciones jerárquicas, porque todos debemos en la vida asumir puestos de poder. Tenemos un hermano mayor o un hermano menor, somos profesores o tenemos profesores, hay policías, hay personas a cargo de nosotros en el trabajo, jefes, encargados, empleados. Siempre encontramos personas arriba y encontramos personas por debajo de nosotros. Obviamente cuando desarrollamos el ego, toda esta capacidad de actuar justamente se corrompe y surge la presencia de dos yoes que ustedes deben descubrir. El primero se llama el yo tirano. El yo tirano surge cuando nuestro ego se encuentra en condiciones de poder, de mandar, de dirigir, de poner normas. Este yo tirano puede salirnos en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra mascota, con cualquier condición de poder que nos salga. Y es un síntoma de orgullo, de creer que somos más por la condición pasajera que se nos pone en relación a otra persona, a otro ser. Y entonces abusamos del poder. Mas debemos recordar que en la vida la causa y el efecto siempre da la vuelta. Y el poder del cual yo abuso algún día va a recaer sobre mí de la misma manera. Pues bien, así como existen yoes tiranos, existen otros yoes que también podemos tener, que son los yoes sumisos. Porque así como tenemos personas por debajo, y si abusamos de los que están por debajo, vamos a ser sumisos con los que están por encima de nosotros. La sumisión es pleitesía, es admiración a una persona por el cargo que ocupa en una situación de poder. Cuando somos sumisos, somos complacientes con los abusos que otra persona tiene, ya sea sobre nosotros o el uso que nosotros hace esa persona para que abusemos de otros. Y entonces somos complacientes con la tiranía de otro. ¿Por qué? Pues porque necesitamos de la admiración, del dinero, del trabajo, de esa condición de poder. No tenemos la capacidad de hacer respetar la justicia, pues tenemos miedo de perder el apoyo de ese ser que consideramos superior a nosotros. Hay que salirse de estos dos estados y eso se logra cuando nosotros, trabajando sobre nosotros mismos, liberamos lo que se llama el don de la humildad. Que la humildad es el simple reconocimiento de saber que detrás de todas las condiciones de poder, todos somos iguales de mortales, todos somos iguales de susceptibles, todos vamos a ir al mismo fin, ¿cierto? Esto quiere decir que sí, obviamente cuando uno es humilde, aprende a cooperar con una condición de liderazgo. Cuando una persona le da una orden y yo soy empleado, aprendo a obedecerla, pero esto no quiere decir que sea menos que esa persona, ni esa persona más que yo. Y desde esa perspectiva también puedo ocupar posiciones de liderazgo sin creer que soy más que esa persona a la cual estoy dirigiendo. Y eso es humildad, lo cual genera justicia y hace posible que en la interacción de posiciones jerárquicas se dé el liderazgo y la cooperación, porque necesariamente tienen que haber esas posiciones, tiene que haber una posición de mando, tiene que haber un orden, hay personas capacitadas para generar ese orden, pero eso no justifica la tiranía. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien, vamos a sacar la conciencia de otra infradimensión que son los delitos y abusos contra la naturaleza, porque tenemos esta gran tendencia de abusar contra la naturaleza por nuestro estado de inconsciencia, lo cual aumenta nuestro sufrimiento y el de nuestros semejantes. Obviamente es obvio el daño que estamos haciendo a la naturaleza hoy en día por el abuso, pues creemos que la naturaleza es materia prima, que es
un producto que se puede utilizar simplemente para crear otros productos y poner a circular el comercio. Y esto no es así. La naturaleza es un ser vivo, es un ser inteligente, tiene leyes y hace parte de un sistema maravilloso en el cual nosotros somos parte de la naturaleza. Destruir la naturaleza es destruirnos a nosotros mismos. Y esto va no solamente al abuso de los recursos naturales, al abuso de otras especies, sino a los daños que hacemos a nuestro propio cuerpo. Cuando frecuentamos drogas, cuando abusamos de nuestro cuerpo a través de sustancias tóxicas, nocivas, nos inyectamos, nos tatuamos, nos hacemos operaciones que no son necesarias, utilizamos el sexo de manera indebida, deterioramos nuestro cuerpo, lo degeneramos y dañamos también a la madre naturaleza. ¿Cómo vamos a vivir felices en este entorno? ¿Quién puede vivir en armonía con un entorno contaminado, con animales que son utilizados como productos llenos de hormonas, que así no los comamos nos están haciendo daño porque vienen con todo ese sufrimiento y todas esas hormonas a nuestra vida? ¿Quién puede vivir feliz y en armonía con un cuerpo intoxicado? Nadie puede vivir feliz, por eso nos ubicamos en una dimensión inferior. Afortunadamente la naturaleza nos enseña a vivir de una manera distinta, es un ejemplo maravilloso. Con observar la manera como funciona la naturaleza podemos sacar ricas lecciones de sabiduría y rescatar la armonía con la naturaleza, la salud, el bienestar de nuestro cuerpo físico, el abastecimiento, todo lo que necesitamos para una vida feliz desde una dimensión superior, relacionándonos desde un nivel más elevado de conciencia. Vamos a otra infradimensión, la octava. B, adelante. Los yoes falsificadores. Estamos hablando de la falsificación. ¿Alguno de ustedes acá falsifica dinero? ¿Ah? Entonces ninguno estamos acá. Pues bien, no solamente es la falsificación de dinero, no solamente es la falsificación de bienes económicos o de poner una firma falsa. La falsificación está presente en todos los aspectos de nuestra sociedad. Es una manera de violencia, una manera de manipulación, una manera de obtener las cosas. La apariencia que utilizamos para generar una buena imagen es falsificación. Los modales, la ética que utilizamos, es ahí el principio de la falsificación. Mostramos la manera como queremos ser vistos y no la forma como realmente somos, ¿cierto? Hay falsificación en las noticias, hay falsificación en todos los medios de comunicación, en la religión. Y hay algo terrible, la falsificación existe porque nos hemos vuelto también dependientes de ella. Vean ustedes aquel anuncio de pizza donde el queso se estira de una manera inverosímil. Obvio, si es pegante. Así fabrican los comerciales. Sin embargo, esto produce un deseo a una experiencia extraordinaria. Nos hace tener esperanza de que allí vamos a encontrar algo mejor. Cuando lo que tenemos en nuestra nevera no sabemos qué es más saludable, ¿cierto? Hay que hacernos una pregunta. ¿Acaso nos gusta ser engañados? ¿Nos gusta ver a aquellos personajes que salen en los medios de comunicación perfectos, que son personas extraordinarias en su forma de ser, que actúan en las películas, pero cuando las vemos en la realidad nos damos cuenta que son personas igual que nosotros e incluso pueden llegar a ser peores, a no tener todas estas cualidades que damos por admirables? Pero obviamente esta cara no la queremos ver, porque esta cara nos genera esperanza, deseo y admiración. Hay que aprender a ver la realidad y hay que aprender a sacar la infradimensión para rescatar la veracidad, el amor a la verdad tal y como es, el ver que la imperfección tiene aspectos de perfección. La imperfección puede llegar a ser perfecta cuando es justa, cuando la sabemos valorar. La confianza. ¿Por qué no tenemos hoy confianza? Pues porque sabemos que todo el mundo nos quiere decir lo que queremos escuchar para un interés. Nadie confía en la religión hoy en día, nadie confía en el comercio, nadie confía en la política, porque todos estos medios han estado cargados de mentira, ¿verdad? Rescatamos el contento con la verdad, con la vida tal y como es,
con la vejez, con las etapas de la vida de decadencia, con lo que se nos presenta, con nuestros defectos, porque así es la vida y es para algo. Todo esto se rescata y son valores que nos dan un nivel de ser superior para vivir en este mismo mundo desde otra dimensión. Y la última infradimensión es la de los yoes traidores. Estos yoes los vamos a trabajar en una conferencia entera, que son todos los yoes que incumplen y abandonan los compromisos y responsabilidades. Hablar de estos yoes es algo muy amplio porque todos tenemos la tendencia a decir una cosa y a hacer otra, porque para lograr decir una cosa y hacerla se requiere un trabajo interior. Mientras tanto tendremos esos yoes que nos llevan a traicionar, no solamente a los demás, sino peor aún, a nosotros mismos. Porque empezamos a lo que nos beneficia, a lo que va a mejorar nuestra salud, a lo que va a mejorar nuestra calidad de vida, y nos damos cuenta que toda nuestra psicología está configurada para que lo abandonemos, lo dejemos de lado, para que empecemos una relación con una persona y al rato estemos buscando tener otra. Hay que trabajar todos estos yoes de la traición para sacar nuestra conciencia de esta infradimensión, y justamente sacar la conciencia de esta infradimensión nos va a permitir hacer algo muy curioso, que es liberar al buen traidor. ¿Sí saben qué es el buen traidor? No todo el mundo sea buena fama. Hay un buen traidor que todos tenemos que llegar a ser. Es el traidor que traiciona al mal. Es el traidor que traiciona las malas costumbres. Es el traidor que se traiciona a sí mismo cuando ese sí mismo es el que nos lleva para atrás. Porque cuando nosotros decimos no a lo que nos lleva atrás, estamos traicionando los beneficios que este mundo nos da, y entonces por lo tanto vamos a recibir represalias, vamos a recibir desprecios, vamos a recibir malos tratos, y esa traición es sanamente productiva. Cuando traicionamos a las personas que en su compañía nos llevan a tener un buen momento y les decimos, mira, ya no quiero ir a hacer esas cosas, ya no quiero ir a beber, ya no quiero ir a consumir alcohol, esas personas se van a sentir traicionadas porque estamos dando la vuelta a un estilo de vida diferente. De esa manera vamos desarrollando la nueva fidelidad, la fortaleza y a lo que se llama continuidad de propósitos, esencial para cualquier trabajo interior, para poder llevar nuestra conciencia desde una escala inferior a una escala superior. Se necesita tener continuidad de propósitos. Pues bien, esas son las infradimensiones que no solamente vemos en el interior del ser humano, porque el caos del mundo exterior es un reflejo del caos interior en cada uno de los seres humanos, ¿cierto? Las infradimensiones existen como mundos y planos, pero no están lejos de nosotros, están aquí y ahora. Lo que se hace en la guerra es atroz, ver morir personas de hambre es atroz, los crímenes que vemos contra la naturaleza son atroces, son venidos de un infierno, pero no hacen parte del mundo, son cosas que salen de nuestra psicología, ¿cierto? Por lo tanto, nos damos cuenta que estamos en un infierno solamente hasta que empezamos a salir de él, hasta que nos damos cuenta que hay una forma diferente de vivir. Se puede vivir de una manera diferente. Tal vez no lo hemos intentado. ¿Por qué? Porque vemos que nadie lo intenta. Decimos que es imposible porque vemos que no hay ejemplos para caminar, para vivir así. Por lo tanto, tenemos que convertirnos en ese ejemplo. Tenemos que convertirnos en el cambio que queremos ver en el mundo en la medida que podamos serlo, ¿cierto? Hay que hacer experimentos y hay que trabajar en cada una de estas infradimensiones. Si ustedes se identificaron con ellas, si ven que su mente vibra en cada una de estas zonas, pues van a ver dónde está su conciencia, dónde está nuestra conciencia. Hay que trabajarla y sacarla de allí y se puede lograr. ¿Cómo la ven? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda?